Observemos la estructura del programa NetBeans. Tocando en la parte izquierda en proyectos, tenemos el proyecto R5 grupo 33. Despleguemos cada una de las secciones. En Source Package encontramos los paquetes util con la clase conexión y el paquete view con los JFrame, una vista de requerimientos principal y tres listas de requerimientos. Comprimimos todo esto para ver lo siguiente. Test package, de momento no tenemos nada. Vamos ahora a dependencias. La que es de nuestro interés es SQLite JDBC 3.32. Vamos ahora a Java Dependencies. Observamos el JDK 1.8 o versión 8. Y en Project Files tenemos el archivo pom.xml. En ese archivo hemos creado las dependencias. Una de las dependencias es SQLite. Podemos observar entonces el artifact ID, SQLite-JDBC, y la versión 3.32.3. Veamos la vista de los archivos del proyecto desde el explorador. Carpeta NetBeans que pertenece al usuario. Vamos a R5G33, que es la carpeta del proyecto en cuestión. Al abrirla entonces observamos una composición normal para este tipo de proyectos, pero adicionalmente, y como último archivo en este caso, tenemos la base de datos llamada proyecto construcción. Esta base de datos la hemos traído desde donde nos la suministraron y la hemos pegado en la carpeta del proyecto. Esto es para referenciar la URL o la dirección de una manera más sencilla. Observemos ahora el funcionamiento del programa. La ventana principal requerimientos contiene 3 botones para cada una de las consultas. Requerimiento 1, requerimiento 2 y 3. Toquemos el 1. Observamos entonces una tabla con 4 columnas. Observamos desplegados los proyectos en los que más se ha gastado por concepto de materiales. Columnas ID proyecto, clasificación, gasto compras y serial. Cerramos allí, abrimos el requerimiento 2, tocando el botón requerimiento 2, los bancos vinculados con áreas promedio de proyectos mayores o según áreas de proyectos promedio mejor. El requerimiento 3 son los materiales no importados con menor número de compras. Una tabla con 3 columnas, nombre material, importado, sí o no, y número de compras. Describamos ahora el código del programa. R5G33 es el nombre del proyecto en mayúsculas. Vamos a Source Package. El paquete útil contiene la clase conexión que se vale de JDBC. Tengo descrita cada una de las líneas de código. Antecediendo cada línea, entonces para la línea 2 tenemos Package Util, que es el paquete para alojar las clases. En las siguientes líneas vemos las importaciones de las librerías de las clases necesarias. Estas importaciones pueden ser sugeridas más adelante cada vez que introduzcamos una clase no reconocida. Vamos ahora a la clase conexión, que inicia a declararse en la línea 11. Las clases
La clase conexión inicia con la declaración y la inicialización de las variables. En la línea 14 tenemos entonces la variable ubicación BD, que es un tipo string donde está entonces la ruta de nuestra base de datos. La variable URL, que está en la línea 16, contiene esa ubicación más una adición JBDC 2 puntos, SQLite 2 puntos. En la línea 18 tenemos el objeto con doble n, COWN, el objeto del tipo connection, y se inicializa en null. Vamos ahora al método constructor de la clase de la que estamos hablando, la clase conexión. Establecemos entonces la conexión, primero cargando el driver encargado de la función de conectarse, allí con class.forName en la clase, en la línea 23, y en la línea 24 con COWN es un objeto que resulta de aplicar el método getConnection con el parámetro URL a la clase driverManager. Si ese objeto es creado, entonces la conexión es establecida según la salida en la línea 25. Creamos el método consultar registros desde la línea 31. Consultar registros requiere la creación del objeto PSTM como instancia de la clase preparedStatement. En la línea 35 el objeto respuesta del tipo resultSet, que surge de aplicar el método executeQuery al objeto PSTM. Si no hay funcionamiento, pues hay una catch, una excepción. Examinemos ahora el código de los JFrame, de los formularios. Tenemos el primer formulario que contiene los botones para los tres requerimientos, el requerimiento 1, requerimiento 2 y requerimiento 3. Cada botón ha recibido el nombre btn rec 1, btn rec 2, btn rec 3. Si vamos al source, o sea, al código como tal de cada JFrame, podemos ver que cada formulario hereda de la clase JFrame. Método constructor. El método constructor tiene como adición que deseo que la ventana aparezca en el centro de la pantalla. Entonces introduzco el método setLocation relative to paréntesis null. ¿Cómo están programados los componentes de ese formulario principal? Los componentes son los botones que ya referimos. Entonces cada componente lo que va a hacer es abrir el formulario de requerimiento respectivo. Va a crear una instancia de cada uno de esos formularios, una instancia de nombre BR, y esa instancia se va a hacer visible con el método setVisible paréntesis true. Esto para el botón de requerimiento 1, botón de requerimiento 2 y botón de requerimiento 3. El source finaliza con el main principal, en el cual se despliega el formulario principal. Cerremos aquí, miremos el formulario de la vista de requerimiento 1, por ejemplo. No es necesario que los expliquemos todos, pues son similares. El componente de este formulario es una tabla, variable name, JTable, JTable1 para el requerimiento 1. Esta tabla tiene entonces 4 columnas, allí las observamos. Y bueno, esa tabla es un objeto de nombre model de la clase defaultTableModel. ¿Qué se va a cargar en esa tabla? Se va a cargar o se va a descargar el contenido de un arreglo. Un arreglo que trae elementos de una consulta de una base de datos. Acá está la consulta escrita y los
elementos que se obtienen de esa consulta van a ser cargados al arreglo datos con un while, y desde ese arreglo entonces empezamos a añadir al modelo, que es el objeto tabla que ya habíamos mencionado, el objeto default table model. Se van a cargar entonces en ese objeto los registros resultantes de esa consulta. Finalmente tenemos entonces el main, que lo que hace es desplegarnos la vista de requerimiento 1. Lo mismo para los demás formularios, requerimiento 2 y requerimiento 3.